Vamos a dar comienzo al debate de la mesa redonda del agua y ciudad, compromiso mutuo en infraestructuras verdes. Como todos sabemos, el agua es un recurso indispensable para el progreso de la humanidad. Los humanos estamos compuestos en un 75% de agua, elemento que cubre en un 71% la superficie de la corteza terrestre. El agua limpia y el saneamiento constituyen el sexto ODS de la Agenda 2030 y se puede afirmar con rotundidad que constituye el hilo conductor de los restantes objetivos de desarrollo sostenible. Según los últimos datos de la ONU, más del 80% de las aguas fecales que generamos a nivel mundial vuelve a los ecosistemas sin ser tratada ni reciclada. Dato alarmante. Las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento figuran entre las principales causas de fallecimiento en niños menores de 5 años. En concreto, más de 800 niños mueren cada día por enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. El último informe sobre saneamiento del agua, presentado por el Consejo Mundial del Agua este año, durante el 8º Foro Mundial, reconoce que a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, créanlo, las graves deficiencias de financiación y la baja prioridad de los gobiernos de todo el mundo siguen siendo hoy en día las asignaturas pendientes para que podamos avanzar en este sexto ODS tan vital. Este informe del Consejo Mundial del Agua señala que la falta de acceso a saneamiento mejorado afecta a más de 2.400 millones de personas en la actualidad. Se están realizando esfuerzos, pero todavía resultan insuficientes. Un tercio de la población mundial todavía carece de los servicios básicos de saneamiento. Y a estas alturas del siglo XXI, noticias como esta no deben ignorarse. El agua saneada mejora la salud de las personas, es reflejo de la productividad laboral, es salvaguarda del medio ambiente y, por supuesto, mantiene limpias nuestras ciudades. ¿Qué haríamos sin agua? Una adecuada gestión sostenible del agua es, por tanto, fuente de progreso y desarrollo económico, turístico y social. Pero como necesitamos alicientes para seguir con esta batalla sostenible, hay que ensalzar noticias como la del Fondo Mundial del Agua y ACNUR, que se han aliado con el sector hotelero. Concretamente, hacia el mes de marzo, sellaron entre ellos una alianza de cara a llevar una campaña piloto que precisamente arrancó en España el día 22 de marzo, Día Mundial del Agua, y que estará vigente hacia el mes de septiembre de este año, 2018. ¿Y en qué consistirá? Pues se preguntarán ustedes. Bueno, pues es algo tan sencillo que a veces nos planteamos ¿cómo es posible que cosas tan sencillas no se nos hayan podido ocurrir antes? Bueno, pues tanto hoteles como resorts y restaurantes de todo el mundo están ya filtrando el agua in situ, la están embotellando en botellas recicladas de vidrio y, eso sí, reutilizables, y las están vendiendo a sus clientes, ya sean en hoteles, como les he dicho, resorts y restaurantes. De estos beneficios, el 10% es lo que están destinando al Fondo Mundial del Agua. Y bueno, y aquí en la parte, por lo que respecta a la parte española, habría que hacer un inciso, y es que ya son 12 los complejos españoles que se han sumado a esta iniciativa y esperamos que, bueno, pues que sigan incrementándose con el paso del tiempo, pero claro, tampoco es para pensárselo mucho. Entonces yo ya lanzo al aire esta pregunta de que cómo combatimos, aquí con estos profesionales que tenemos aquí que tengo aquí a mi izquierda, cómo combatimos este gran reto desde la innovación tecnológica, social y el cambio climático en el que estamos sumergidos, inmersos día tras día, pues toda la población española, española mundial, mejor dicho. Y bueno, pues vamos a dar comienzo ya con la primera intervención, que es, les presento a Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, AEAS. Cuando quiera. Bueno, pues muchas gracias. Yo me tocaba a mí hacer una especie de introducción de la situación del sector del agua urbana y voy a intentar comentarles cuáles son los
las nuevas objetivos, las nuevas visiones, los nuevos retos que nos encontramos dentro de una ciudad. Empezamos mal, como decíamos aquí los que estábamos más cerca en la mesa, porque no hemos sido capaces de detectar que nos iban a colocar botellas de agua. Creo que el representante de Aguas de Cádiz se ha traído la que corresponde, que es una de cristal. Estos pequeños gestos forman parte hoy de la necesidad de avanzar pero nos sirve como ejemplo de lo que tenemos que mejorar o de lo que tenemos que hacer, ¿no? A ver, yo quería insistir por un lado en la importancia del agua, que ya veremos que hoy quizá no se la damos. Ya se ha dicho suficientemente, al final el agua en una ciudad es el sistema arterial y venoso, tanto el agua potable como la residual, y es fundamental. Pero a veces nos olvidamos de ello, un elemento tan básico tendemos a olvidarnos. Por otro lado, el agua y la ciudad tiene un componente que hay que elevarse sobre ello. Es decir, el agua normalmente la recogemos del entorno de la ciudad, a veces de territorio muy alejado, y la devolvemos a los cauces públicos, que a su vez van a recorrer territorios muy alejados de nosotros. Y hay que hacer esa consideración. No nos podemos fijar exclusivamente en el ámbito urbano, aunque ahí puedan hacerse cosas, pero de un punto de vista global no es solo el ámbito urbano en el que hay que trabajar y que colaborar, sino más allá, en el territorio, que puede eso querer decir medio ambiente, ecosistemas, etcétera, etcétera, de donde abstraemos el agua, hacemos la captación de la misma y dónde la vamos a depositar finalmente. Generalmente hoy los servicios urbanos son de tal calidad que nos encontramos con un bienestar y una rutina de funcionamiento de los mismos que nos lleva quizá al desinterés y al olvido. Y que habrá que trabajar en eso, en divulgación, en formación, en educación, porque precisamente creo que la importancia del agua se ha rebajado por esta circunstancia. Y por otro lado, hoy hay unos nuevos intereses sociales que es necesario destacar, es necesario precisar y es necesario ponerlos como misión futura, atenderlos para avanzar. Nuestros servicios son muy clásicos, las entidades que trabajan en este ámbito pues son muy estables, digamos típicas, muy consolidadas, y no debemos de olvidar que el ciclo del agua tiene al menos dos fases: la fase de abastecimiento, la captación, bien sea aguas superficiales, que en España es la mayoritaria, pero también las subterráneas, que luego la potabilizamos, que distribuimos en la ciudad a las viviendas y a los comercios y a las industrias, que hacemos el uso, y en el uso también hay que trabajar mucho en el futuro, un uso a veces no demasiado responsable, sobre todo en la parte de vertidos, pues hacemos acciones que no correspondería hacer para asegurar el funcionamiento de los sistemas de saneamiento y depuración. Por supuesto, recogemos esas aguas residuales, las depuramos en las estaciones depuradoras y las vertemos al medio, o utilizamos ese nuevo producto que hemos depurado como fuente de una nueva fase, que es regenerarlas para que tengan un segundo o tercer uso dentro de la propia ciudad. Estos procesos hoy están altísimamente tecnificados, necesitan mucho nivel de gestión y, por lo tanto, esto es una consideración que hay que tener en cuenta a la hora de pedir resultados y también de enfocar los objetivos. Además, por otro lado, esta tecnificación es muy multidisciplinar. A veces se nos achacaba a las empresas o a las entidades que gestionan el agua que eran empresas de ingenieros. Hoy ya no es así, y esa visión hay que tenerla para poder gestionar adecuadamente. En este momento, esa nueva visión de los aspectos sociales, de los intereses de la sociedad, lleva o está llevando, como queramos, a algunos. Cuando tengamos perspectiva histórica será una revolución, pero probablemente hoy solo vemos una rápida o rapidísima evolución.
Y esa rapidísima evolución significa que tenemos que ver las cosas con una visión muy integradora. A nosotros esto no nos extraña porque siempre hablábamos del ciclo integral, muy holística, en el sentido de que hay que ver, como digo, más allá, no solo de los diferentes soportes, infraestructuras y mecanismos de funcionamiento, sino más allá, y también una visión muy transversal. Esto se identifica a nivel mundial en una serie de conceptos, a nivel mundial y europeo, bueno, no solo mundial, europeo, porque hay alguno de ellos que es de momento exclusivamente europeo, en una serie de etiquetas que nos sirven para centrar esta nueva visión holística muy generalista y demás, como pueden ser los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, como es todas las acciones relacionadas con el cambio climático, como son, y esto es lo que me refería, que es más europeo, todos los aspectos relacionados con la economía circular. Y luego hay un elemento que identificamos y que no está precisado. A mí no es que me guste mucho la palabra, porque tiene otro tipo de connotaciones, pero me parece que llamarlo la visión del potencial empoderamiento de la ciudadanía es un elemento muy importante a tener en cuenta por los estrategas y por los gestores y por los decisores en relación con los futuros servicios de agua. Los ODS, afortunadamente, así como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no estaban en primera fila el agua. Hoy el agua está en primera fila. Objetivo número 6, el agua y el saneamiento, el abastecimiento y el saneamiento dentro del agua. Y aquí se identifica la cantidad de interrelaciones que hay, pues prácticamente con todos los elementos que figuran en el resto de la tabla, pues son tremendos, ¿eh? Y aquí se está trabajando duro para intentar hacer las cosas. La primera aproximación que tenemos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en relación con los anteriores es que parecía que los anteriores estaban muy fundamentados en el tercer mundo, en los países en desarrollo, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son para todos. Y esto, al final, después de casi ya de años que se ha formulado esto, se identifica como positivo. Al final, fijarse los Objetivos de Desarrollo Sostenible también para los elementos básicos que hoy tenemos como diagnóstico en nuestro propio país, en nuestra propia ciudad, son muy interesantes. Por otro lado, tenemos todo lo relacionado con el cambio climático y todo lo relacionado con la economía circular. Pongo aquí en economía circular una serie de elementos que tradicionalmente viene trabajando el sector del agua urbana y que merece la pena recordarlos. El primero ya está hablado, la reutilización del agua. El segundo, la valorización de los productos que obtenemos, de los subproductos que tenemos, fundamentalmente los lodos de digestión, donde se concentra la contaminación orgánica, bueno, toda la contaminación, pero fundamentalmente tiene el valor como producto fertilizante, enmienda orgánica, etcétera, que se está trabajando en evoluciones muy interesantes, cómo obtener de ahí solo productos de fósforo, por ejemplo, a través de la estrubita, y eso permite pues tener un fertilizante de mayor valor añadido y más limpieza y mejores condiciones. Y también tenemos un buen avance en los temas relacionados con los aspectos de carácter energético, ¿no? No solo en el ahorro, en nuestros procesos, sino también en la producción, en el aprovechamiento de las renovables y tal, donde hay un recorrido importante. Así, en el tema de reutilización, por aquellos que no tengan una cifra en la cabeza, hoy en nuestro país llegamos al 9% de uso del agua reutilizada y, lógicamente, la reutilización se concentra mucho en el Levante, en Valencia y Murcia, lógicamente. Y el uso más común es la agricultura, pero seguido muy de cerca por los usos relativos a los riegos de parques, jardines, ocio, campos de golf, etcétera, en donde tiene su aplicación más directa la reutilización. No hay que olvidar el caso Madrid, que es un caso bastante interesante en cuanto al volumen de agua regenerada para usos ciudadanos, y que lógicamente en relación con el Levante, que es más agrícola y tal, pues tiene menor proporción, pero es importante recordarlo.
En relación, por ejemplo, con los fangos de digestión de las depuradoras, los fangos de estabilización o digestión de las depuradoras, es importante también recordar qué número tenemos hoy, qué producción tenemos, que es una producción que evidentemente va a estabilizarse bastante porque son nuestros residuos y nuestros residuos poco podemos hacer para minimizarles, ¿no? Son los residuos orgánicos de las personas, poco podemos hacer. En todo caso, crecerán en números si crecemos en número de individuos. Pero al final estamos produciendo 90 kilos de fangos bruto, me refiero húmedo, esto en relación con los residuos sólidos urbanos, pues puede ser entre el 25% y entre una cuarta parte y una tercera parte, depende de la ciudad. No supone tanto problema como los residuos sólidos urbanos, pero bueno, no hay que descuidarse porque supone un cuarto o un tercio de ese problema. Hoy en Europa, digamos, la legislación permite la aplicación agrícola con una serie de salvedades y de requisitos, y en España pues tenemos prácticamente el 79% de estos residuos aplicados a la agricultura. En cuanto a la energía, también quiero recordar una cosa importante, y es que estamos consumiendo en el ciclo integral del agua del orden de 1 kilovatio hora por persona de energía, por metro cúbico, perdón, 1 kilovatio hora por metro cúbico tratado, de agua servida y tratada. Es una cantidad aparentemente apreciable, pero realmente veremos que es poco, y de ahí que las visiones integradoras, holísticas, son importantes de considerar. Si atendemos a este estudio del INE y del IDAE, en donde tenemos el reparto de los consumos energéticos en un hogar, pues nos encontramos con que el consumo del servicio integral estaría en esta posición, por debajo incluso de el consumo que hacemos disponiendo los aparatos y los electrodomésticos en stand-by o en espera. Esos pilotitos rojos en nuestras casas resulta que consumen más agua que lo que ha consumido suministrar aguas a esa vivienda y depurar el agua residual que sale de esa vivienda, que es una cosa peculiar y curiosa y que, sin embargo, todavía no se ha trasladado a la arquitectura, y no hay elementos, digamos, que permitan, en este caso a los sistemas electrónicos, a los sistemas eléctricos, y en el caso del mayor consumo, que es el agua caliente sanitaria, que es donde más gastamos probablemente en el ciclo integral del agua, considerando ya el propio uso doméstico, pues nos encontramos que obviamente el consumo de agua fría, por así decir, y su depuración después es apenas una décima parte de este consumo. Y sin embargo, como decía o me adelantaba, no ha llegado a la arquitectura la necesidad de recuperar estos calores, estas energías que estamos disipando. Fernando. Solo en ese sentido unos datos breves para centrar los temas. Respecto de la economía circular, decir que hay un cierto grado de avance, incluso en la estrategia y en la política, un poco pobre desde nuestro punto de vista, y que hay menos avance en la implicación social y ciudadana, en donde deberíamos de hacer mayor labor pedagógica y de divulgación. Hoy nosotros en su momento criticamos, y está oficialmente trasladado al Ministerio, la estrategia española que recientemente se presentó. Nos parece que no está demasiado bien estructurada y no es completa, pero existe todavía la posibilidad de que esta estrategia lógicamente se complemente y se modifique. Hay, por lo tanto, avances incluso a nivel estratégico, quizá no suficientes, pero ya por lo menos las administraciones lo tienen en consideración. Fernando, 2 minutos. Muy bien, termino entonces simplemente diciendo que debemos de considerar algunos elementos fundamentales en relación con el agua urbana. El urbanismo es uno de ellos, los aspectos energéticos, las redes de soporte de comunicación, los elementos de innovación social, esto que hablamos de información, transparencia, participación responsable, incluso aquellos que exige el ciudadano de a pie, que es más la personalización, el que le demos los datos muy personalizados de sus consumos, las calidades, etcétera, etcétera. Un elemento muy importante en las grandes ciudades es la resiliencia, la capacidad de resistir eventos y emergencias, pero también de asegurar la sostenibilidad en el futuro, incluyendo dentro de ella todos los elementos relativos a la seguridad física,
cibernética y de todo tipo. Y recordar que hoy las grandes ciudades están transitando de un concepto que todos entendíamos que era muy moderno y muy impactante, que era el SMART, a otro concepto que todavía es más completo, que es el WISE, vamos a decir, del listillo al sabio. Estamos transitando en eso y hay que tener en cuenta esos principios, esas variables. Y por último, que hay un trabajo por hacer en algunas, sobre todo en la parte de saneamiento, como luego veremos en el panel, sobre renaturalización o sobre todo el empleo de infraestructuras verdes. Ahora, todo esto son retos de futuro, son nuevos objetivos, son nuevos centrar los temas, pero creo que no debemos de olvidar una cosa fundamental. La importancia del agua se ve también en los soportes básicos. No podemos olvidar las infraestructuras, las existentes, su renovación, y no podemos olvidar que los servicios de estas infraestructuras cada vez son más importantes. Cada vez están más tecnificados, cada vez es más fuerte la gestión y la ingeniería que llevan implícitos, y que su necesidad además va a aumentar en cuanto se acreciente esta evolución social, se identifiquen caminos de avance hacia los nuevos objetivos. Y yo ahí lo dejaría. Muchas gracias. Venga, estupendo, muy bien. Muy interesante, Fernando. Vamos a pasar con el siguiente ponente, ya en materia de tecnología, Agustín Torres, que es miembro de la Comisión Quinta de Aguas Residuales de AEAS, Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, y además es jefe de producto de Lavacua. Buenos días. Como comentaba Fernando, ¿no?, la transición de los sistemas de drenaje hacia un nuevo contexto actual que nos vamos a enfrentar ahora en el futuro y que ya estamos viviendo, pues es una necesidad, ¿no?, que al final va a llevar a las ciudades a esta alternativa más resiliente. Me han pedido que sea ágil, con lo cual, bueno, pues voy a ir centrando un poco el contexto actual. Es evidente, ¿no? Hay una predicción de que en el año 2050 habrá 9.000 millones de habitantes en el mundo. En Europa aproximadamente todo este crecimiento, el 80%, se centrará en las ciudades, con lo cual el problema de un crecimiento desordenado, de alguna manera, afectando a la naturalidad, el valor del capital natural o a los servicios ecosistémicos, va a ser evidente, ¿no? Y además vamos a jugar con el cambio climático, lo cual va a hacer que tengamos unas condiciones más severas y más extremas. En este sentido, no solo hay que activar o actuar contra estrategias de mitigación en la reducción de gases de efecto invernadero, ¿no?, que van a, de alguna manera, a ir reduciendo esa concentración de dióxidos de carbono en la atmósfera para minimizar el incremento de la temperatura, o incluso eficiencias energéticas, ¿no? Lo que tenemos que es tener una transición hacia la adaptación de las ciudades, el concepto de resiliencia urbana, que ya está saliendo en las diferentes ponencias y luego saldrá seguramente más adelante, con la capacidad, dar esta capacidad a las ciudades para recuperarse de estas situaciones adversas, ¿no? En los modelos predictivos es verdad que vamos a tener sistemas más extremos en cuanto a la temperatura, se va a incrementar la temperatura y también las precipitaciones se van a reducir, pero estas precipitaciones van a estar condicionadas en momentos más específicos y por tanto van a ser también situaciones meteorológicas extremas, como las estamos empezando a vivir de forma más habitual en nuestras ciudades. El drenaje urbano al final tiene múltiples objetivos, ¿no? Una función higienista, es evidente, evitar enfermedades, recogemos todas las aguas residuales urbanas para luego tratarlas antes de verterlas de nuevo a nuestros medios receptores, ¿no?, de cual ahí también tiene esta función ambiental. También tiene una función hidráulica, ¿no?, proteger al ciudadano frente a las inundaciones o proteger a los bienes. Y, por supuesto, en los objetivos también de desarrollo sostenible y avanzar hacia esta estrategia de economía circular, valorizar, ¿no?, muchos de los elementos que a través del agua residual y con el tratamiento se generan, ¿no?, como el fango, agricultura, aprovechamiento energético, la generación de biogás.
Algunos de estos problemas habituales les estamos viviendo recientemente, ¿no? Las inundaciones, con lo que esto afecta, ¿no?, al desbordamiento pues, en áreas importantes de ciudad, con impactos sobre el tráfico, problemas en comercios y bueno, principalmente porque estos sistemas unitarios, que no solo son aguas de drenaje, sino que van acompañadas de aguas residuales en muchos de los casos de nuestras ciudades. El impacto ambiental, evidentemente, todas estas aguas se conducen finalmente a un medio receptor, bien sea un cauce, bien sea una zona costera, con el impacto no solo sobre la biodiversidad y el medio ambiente, sino también sobre los usos que de ellos hacemos, ¿no?, como pueden ser las aguas de baño, o la afección a las infraestructuras, ¿no?, que al final esto tiene una consecuencia económica importante, ¿no? Los desafíos de los sistemas de drenaje pues, son evidentes, ¿no? Al final hay hidrológicos, hidráulicos. Al final lo que queremos gestionar son grandes caudales de escorrentía para posteriormente hacer su tratamiento. Unos desafíos ambientales. Estos caudales de escorrentía al final arrastran una contaminación, bien de las propias aguas residuales fecales o bien de las que son arrastradas, ¿no?, en la superficie de las ciudades, que aportan un montón de contaminación difusa derivada del tráfico, de los residuos de la aplicación de nitratos o de pesticidas, probablemente en las áreas verdes. Y bueno, pues esto hay que de alguna manera controlarlo y depurarlo antes de que llegue a los medios receptores. Y también el desafío climático que comentábamos, ¿no? Las precipitaciones cada vez van a ser más intensas. Actualmente las soluciones convencionales, aunque no las vemos, siempre están aquí debajo y hay que hacer un sistema de operación y mantenimiento, hay que darles el valor que tienen, pues son esos colectores de alcantarillado, los elementos de regulación, depósitos, ¿no?, para en momentos críticos poder contener estas grandes avenidas de agua, o los sistemas activos, ¿no?, de control en tiempo real, tanto sensores como compuertas, que ayudan de alguna manera a hacer la gestión de estos momentos críticos de las aguas residuales. Pero evidentemente hace falta un cambio de paradigma, ¿no? Necesitamos estas soluciones sostenibles, aportando no solo el valor, digamos, a las infraestructuras, sino un valor social también, y pensando en el futuro, ¿no? Pues al final lo que interesa es comenzar a prevenir y gestionar desde la fuente estas aguas de escorrentía. Pues hay que retener, filtrar desde el origen, antes de que esto empiece a tener una escorrentía superficial, ¿no?, imitando pues esas condiciones originales o naturales. Pensar que el agua de lluvia también es un recurso natural. Actualmente todo esto en las ciudades convencionales, el agua se recoge, va a los sistemas de drenaje, pasa por un sistema de tratamiento o, dependiendo, a veces son vertidas directamente al medio receptor sin darle más valor que este, ¿no? Pues hay que empezar a plantearse en las condiciones que estamos de aprovechamiento de los recursos, que también tiene un valor. Y habría que hacer distintas consideraciones, ¿no?, de aspectos como el control de la cantidad de escorrentía, la adaptación al cambio climático, que ya hemos comentado, la prevención de la contaminación, la mejora de los espacios urbanos para la gente y la naturaleza. Aquí es donde empezamos a implementar conceptos de desarrollo sostenible, ¿no?, en sus vértices social y ambiental, ya no solo el económico. Y, por supuesto, el consumo energético. Todo esto ayudará a que menores cantidades de aguas a tratar pues también favorezca, como nos comentaba Fernando, algunos de esos valores, ¿no?, de aplicación de la energía para su tratamiento. Pues, ¿qué son los SUDS? Sistemas urbanos de drenaje sostenible, o también sistemas basados en la naturaleza, ¿no? Pues al final son sistemas que imitan el ciclo hidrológico natural: captación, filtración, retención, un transporte, un almacenaje, incluso una infiltración de agua de lluvia en el terreno, ¿no? Los objetivos de los SUDS al final son preservar la calidad de las aguas receptoras. Lo que estamos evitando es que lleguen grandes cantidades de aguas de deslave de las superficies de las ciudades a los medios receptores, respetar un régimen hidrológico natural, no concentrar todas esas precipitaciones en momentos extremos. Pongamos el caso de dos cuencas naturales, una con un bosque frondoso y otra que ha sufrido un incendio o ha sido deforestada, ¿no? La captación de ese agua por una y por otra van a ser diferentes, incidiendo claramente en la acumulación en el cauce, ¿no?, con grandes ondas de caudal en momentos muy críticos, mientras que en una zona con vegetación esto se va a ir disipando y se va a ir alargando en el tiempo, mejorando la infiltración en el terreno y, por supuesto, de los recursos hidrológicos. Integrar la gestión y el tratamiento de las aguas de lluvia en el paisaje.
aquí empezamos a poner en valor hacia la sociedad algunos de los sistemas de tratamiento, ¿no? Cómo meter sistemas de tratamiento que aporten además espacios de ocio, espacios verdes para la sociedad, los ciudadanos de la ciudad, ¿no? Esto al final lo que hace es aumentar el valor del entorno y también potencia una biodiversidad en las ciudades que hoy en día está bastante mermada, ¿no? Y reducir la demanda de agua potable. Si somos capaces de recuperar este agua infiltrada, la podemos dar otros usos como agua de riego, por ejemplo, o sistemas de limpieza viaria, ¿no? Con lo cual el aprovechamiento puede ser mucho mayor. Algunas tipologías de SUS, pues estanques de retención o humedales, aquí podrían estar basados en sistemas naturales, zanjas de infiltración que al final conducen el agua hacia pozos de infiltración, por ejemplo, que lo que hacen es irla permeando por el terreno poco a poco. Áreas de biorretención donde al final recogen en pequeños entornos de las ciudades el agua proveniente, por ejemplo, de las canalizaciones de los tejados para que se vaya infiltrando y no vaya a los sistemas de drenaje. Cunetas verdes o cubiertas o tejados verdes también, ¿no? Que favorecen de alguna manera esa retención del agua para que no se vierta toda de golpe, ¿no? O en otros casos, otras soluciones no basadas en la naturaleza, como pueden ser pavimentos permeables basados en aglomeraciones de materiales inorgánicos o materiales plásticos. Algunos ejemplos de aplicaciones donde SUEZ está integrado, por ejemplo, en distintos proyectos de I+D+I, donde aplicamos, por ejemplo, los SUS para hacer modelizaciones de inundaciones o aplicados también en proyectos de resiliencia urbana, teniendo en cuenta muchos más aspectos, también han sido integrados, como el proyecto Rescue, o otros donde se han implementado proyectos como el Urretxu, donde se han instalado 4 sistemas de drenaje urbano sostenible y se están monitorizando tanto en las condiciones hidráulicas como en la afección a la contaminación. A nivel internacional podemos poner casos más claros como el Plan de Infraestructura Verde en Nueva York, donde a lo largo de los años, esto fue implementado a partir del año 2010, se ha notado un beneficio importante no solo para la ciudad y los sistemas de tratamiento, sino también para la ciudadanía y una reducción de los costes, ¿no? Con el evidente beneficio que esta transición puede suponer para las ciudades y las administraciones. Y el caso de Filadelfia, ¿no? Donde desde el año 2009 se han invertido 3.000 millones de euros haciendo una transformación del 34% de las superficies impermeables de la ciudad, ¿no? Con lo cual han sido capaces de captar hasta un 85% del agua de lluvia. Esto ha generado pues múltiples beneficios, desde la inversión y lo que es la creación de empleos, el incremento de áreas recreacionales, el valor de las propiedades, se ha de alguna manera revalorizado toda la vivienda que está integrada en estos espacios y la reducción de los efectos de calor sobre la salud, ¿no? Mejora de la calidad del aire, restauración de ecosistemas. Como conclusiones, esto hay que pasarlo de la teoría a la práctica, ¿no? Con lo cual, primero, hacen falta unas políticas, ¿no? Que den, de alguna manera, unas políticas a nivel público en todos los niveles de la administración que, de alguna manera, favorezcan la implementación sistemática de estas nuevas tecnologías o de estas nuevas soluciones, para lo cual habrá que tener en cuenta también este diseño funcional con los objetivos concretos que son los que se puedan llegar a buscar, ¿no? Gestión de riesgo de inundaciones, gestión de calidad de agua de lluvia, planificación comunitaria, social o de servicios, estrategia de hábitat y biodiversidad, adaptación a cambio climático, reutilización de agua. No, seguramente en todos los casos no serán todos agregados, pero sí buscando algunos de estos objetivos que favorezcan esta transición. Por supuesto, hay que tener presente un mantenimiento de estas instalaciones, al igual que del resto de las infraestructuras de drenaje, que conllevará pues tenerlo dimensionado en los planes directores, incluido con una dotación económica, ¿no? Pues, por ejemplo, igual algunas dragas de zanjas de drenaje habrá que cambiarlas a los 10 o 15 años después de que hayan sufrido con el tiempo una cierta colmatación. Y, por supuesto, no todas las tecnologías son aplicables en todos los urbanos. En España, por ejemplo, tenemos tipologías de ciudades en distintos climas, como pueden ser climas áridos, donde no tendría sentido poner una infraestructura verde, ¿no? Igual habría que irse a zanjas de drenaje con gravas o otros sistemas que no sufrieran de alguna manera el mantenimiento que habría que llevar a cabo de esas zonas verdes.
Muy bien. Estupendo. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Vamos a dar paso al siguiente ponente, que es Juan Pablo Merino, que es miembro del Grupo de Trabajo de Comunicación de AEAS, Compromiso de Empresas y Ciudadanos con el Agua, y asimismo es director de comunicación de RSC de Aqualia. Hola, buenos días. Me voy a comer. Buenos días a todos, gracias por asistir y gracias al Foro de las Ciudades por invitarme a charlar un momento con ustedes, un ratito, y gracias a AEAS, a Fernando, que es el que ha coordinado la mesa, por darme la oportunidad de hablar de la parte que a mí me ha tocado, que es la parte de relación con el ciudadano, es decir, qué podemos hacer las empresas y a la vez qué pueden hacer los ciudadanos por el agua. Yo diría que los ciudadanos ya hacen mucho por el agua y las empresas también hacemos mucho, aunque nos queda mucho por hacer. Nos encontramos en una situación en la que, y Fernando creo que lo ha adelantado, lo ha apuntado en su ponencia, en la que el servicio del que disfrutamos, del servicio de gestión del agua, del servicio del agua, el servicio municipal del agua, del que disfrutamos yo diría que prácticamente en todas las poblaciones de este país, hablo de España, hablo de un país del primer mundo, es un servicio excelente, de manera que no se nota en tanto en cuanto lo disfrutamos y sí se nota cuando nos falta. Hace muy poquito, y fijaos que yo trabajo en el sector desde hace ya muchos años, yo me desperté con un día no hace mucho, donde yo abrí el grifo de mi casa, yo vivo muy cerquita de aquí del Campo de las Naciones, yo abrí el grifo de mi casa a las 7 de la mañana, cuando me levanto habitualmente, y no tenía agua en casa. Evidentemente, el desconcierto es absoluto. Si yo pensase como un ciudadano menos informado, pues diría, vaya putada que me ha hecho la empresa de agua, que me he encontrado sin agua ahora por la mañana, no tengo ninguna capacidad de reacción, y a ver qué hago, ¿no? El cabreo hubiese sido monumental. Como sé de qué va esto, y aquí está mi amigo Paco del canal, como sé de qué va esto, dije, algo muy gordo tiene que haber sucedido para que el canal de Isabel II no haya podido comunicar a los usuarios afectados por una avería con tiempo suficiente cuál ha sido el motivo y cuándo se va a restablecer el servicio. Pero a pesar de eso, yo quedé desconcertado, porque no podía afeitarme, no podía nada. Y digo, ¿y cómo me voy yo ahora a trabajar en estas condiciones? Tampoco eran tan malas, pero sí eran lo suficientemente complicadas como para romperme mi zona de confort habitual. Ahí es cuando el ciudadano se da cuenta del valor que tiene el servicio del ciclo integral del agua en las poblaciones. ¿Y qué se puede hacer desde la perspectiva de las empresas para que ese valor se perciba? Pues muchísimas cosas, diría yo, y ya las estamos haciendo. Todas las empresas, empresas públicas, empresas privadas o empresas mixtas, todas estamos trabajando para, a través de campañas o corrientes de comunicación, de sensibilización y de concienciación, llevar a los ciudadanos el valor de ese servicio que, insisto, pasa desapercibido. No hace mucho tiempo, mi casa, la empresa en la que yo trabajo, en las encuestas habituales que realizamos en las poblaciones donde estamos operando, realizábamos una encuesta, un sondeo, preguntando a los ciudadanos las características o los servicios que les gustaría que las ciudades en las que viven tuviesen, o disfrutar de qué servicios. Lo hicimos en 15 ciudades españolas, incluyendo grandes ciudades españolas, y luego bajamos a poblaciones más pequeñas. De una manera espontánea, os puedo asegurar, y tengo los datos si a alguien le interesan, de una manera espontánea, ningún ciudadano manifestó que aquella ciudad en la que le gustaría vivir debería tener un buen servicio del agua. También dijeron un buen servicio de la basura, pero en concreto incidieron en el del agua. Nadie lo manifestó de manera espontánea. Cuando el moderador, era un focus group, cuando el animador del grupo, el moderador del grupo,
les preguntaba, ¿no habéis nombrado este servicio? Habían nombrado el wifi, buenas instalaciones deportivas, buen transporte, buen pavimentado de las calles, seguridad, educación, sanidad, pero nadie manifestó el servicio del agua. Cuando el inductor, como os decía, les recuerda qué pasa con el servicio municipal de agua o qué pasa con la recogida de basuras, automáticamente la reacción del ciudadano es, hombre, es que eso se da por hecho, eso se da por supuesto. Es decir, que actualmente en un país desarrollado como España damos por hecho que el kit ciudad, la ciudad donde vivimos, por supuesto debe venir con el servicio del agua integrado. Por tanto, si debe venir integrado, es que es así, y debe ser así, y no tiene valor. No tiene valor por encima de lo que es hacer las cosas bien. Empieza a tener valor cuando se hace el mal, entonces se valora, pero en el modo negativo, o se le empieza a dar valor cuando las empresas somos capaces de trasladar lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y lo que eso significa de bienestar, de confort y de calidad de vida para las ciudades. Últimamente está proliferando, lo estaréis viendo, y lo decía Fernando, una campaña transversal, que yo creo que lo hacemos prácticamente todos los que nos dedicamos a esto, y es poner en valor el agua del grifo, poner en valor la calidad y el precio, si me apuráis, del agua del grifo. Lo del precio hay que tener cuidado con ello, porque yo cada vez que digo esto del precio, luego me llaman los de la Asociación Nacional Envasadores de Agua y Bebidas y me dicen que por qué utilizamos ese argumento, dado que, según ellos, no es comparable el agua embotellada con el agua del grifo. Yo os diría que sí, incluso os diría que es mejor el agua del grifo que el agua embotellada, y sobre todo infinitamente más barata. Si una botellita de estas vale, no sé, 50 céntimos o €1, 1.000 litros de agua del grifo, incluido el ciclo integral, debe estar en una media en un país como España de en torno al 1,20, 1,30 céntimos. Y yo siempre pregunto a los ciudadanos, ¿os imagináis si en casa cada día se consumen 500, 600, bueno, depende de las personas que vivan en un domicilio, ¿no? 500, 600 litros de agua y que todas las mañanas hubiese que subir a ese piso, pongamos que es un primero para no poner un octavo, que es más... hay que subir ese agua, consumirlo, recogerlo y volver a bajarlo ya usada para que luego se depure, etcétera, etcétera. Ahí es que yo creo que es cuando se ve ese valor que tiene el servicio. Pero evidentemente, si no lo comunicamos, si no sensibilizamos, difícilmente en el día a día nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. Cuando nosotros, y hablo desde la experiencia de una empresa como la mía, una empresa como Aqualia, hace campañas de concienciación, pone en marcha diferentes iniciativas dirigidas específicamente a ese usuario, a ese ciudadano, la respuesta que siempre hay es magnífica, magnífica. Cuando se hace una campaña de consumo responsable en la población que sea, bueno, en el caso de Madrid, es el canal de Isabel II quien pone en marcha estas campañas, y yo creo que todos hemos visto la campaña que tiene en marcha de Matilda, ¿no? De la niña esta que lanza consejos sobre consumo responsable, sobre consumo inteligente del agua. Al final se nota porque realmente se ahorra agua, se usa agua con moderación y se usa agua con responsabilidad. En los últimos años, como proliferan las APP, nosotros tenemos una APP que funciona bastante bien. El ciudadano, cuando percibe que hay una fuga, cuando percibe que hay una rotura, cuando percibe que hay cualquier indicio de que puede haber algún tipo de desperdicio de agua, hace fotos, nos las manda, nos avisa dónde está habiendo una fuga. Cuando organizamos jornadas de puertas abiertas a las potabilizadoras, a las depuradoras, la afluencia de público de todo tipo, desde los niños hasta las personas mayores, es muy interesante. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión han visitado de verdad las instalaciones de una depuradora de aguas residuales. Les puedo asegurar que el día que visiten una depuradora de aguas residuales y vean lo que allí hay, les va a cambiar la vida. Les va a cambiar la vida para poner más en valor todavía el servicio que hace una empresa de gestión del agua.
porque verán, y permítanme la expresión, la cantidad, entre comillas, de mierda que se vierte en esa cooperativa, en esa depuradora. Y lo hacemos nosotros, los seres humanos. Antes Fernando ha dicho que hay determinados residuos que son inevitables y hay que tratarlos, pero es que llegan otra infinidad de residuos que sí son evitables. Evidentemente, campañas del buen uso del inodoro, y etcétera, etcétera, son las que ayudan a concienciar a la gente de cómo utilizar bien los saneamientos y evitar eso que sucede en las depuradoras. En fin, que las campañas de concienciación, de sensibilización y los actos de responsabilidad social corporativa que las compañías ponemos en marcha, evidentemente tienen una dirección. La siguiente es la dirección de retorno, que es la que debe cumplir el ciudadano a la vista de lo que se está comentando. Cada vez más los niños, con los que llevamos muchos años trabajando, son verdaderos prescriptores respecto al buen uso del agua, en todo el ciclo. Yo hace poco viví en casa de unos amigos un hecho con una niña de 5 años que su madre se estaba lavando los pies en el bidé y dejaba el grifo abierto mientras se enjabonaba. La niña le montó una verdadera bronca a su madre, diciéndole que tenía que cerrar el grifo. Bueno, pues ahí ya estamos haciendo algo, porque esa niña crecerá, esa niña será adulta y esa niña utilizará el agua con suficiente raciocinio y valor. Y no me gustaría terminar, para dar paso y dejar tiempo al resto de ponentes, sin mencionar algo que el ciudadano seguramente habrá, o todos ustedes habrán oído en muchas ocasiones, y además Fernando mencionaba los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Se habla mucho del derecho humano al agua. El derecho humano al agua en España está garantizado 100%. Si nos fijamos en dos de las características de las que se mencionan, de las que la ONU pone como etiqueta, entre otras, para que se cumpla el derecho humano al agua, habla de accesibilidad y asequibilidad, es decir, que esté accesible para los ciudadanos, y ahí menciona que hay una fuente pública a menos de 1000 metros del domicilio de las personas. Eso en España hoy día yo creo que huelga decirlo que está resuelto. Y luego habla de asequibilidad, es decir, que económicamente el precio del agua sea fácil o relativamente fácil de pagar según las rentas que existen en cada país. En España me parece que se dedica, y si no que Fernando me corrija, que tendrá datos más exactos, no se llega ni a dedicar, no llega ni al 3%, al 1%, lo que se dedica en una renta familiar, una renta de una familia normal, a pagar el agua. Por tanto, cuando de alguna manera se hace demagogia con el derecho humano al agua, yo creo que se está haciendo un flaco favor, porque se está desinformando a la población sobre lo que esto significa. Y bueno, ahí nos podríamos meter ya en la rapidez con la que fluye todo, cómo va la actualidad, las fake news, las noticias más falsas, menos falsas, el vértigo con el que la actualidad corre, para que seamos capaces de recibir bombardeos de información y asimilarlo. El ejemplo lo tuvimos ayer, que hubo la dimisión de un ministro, del seleccionador nacional, en fin, ayer fue la locura. Y hoy ya prácticamente nos hemos olvidado, todo sigue, todo fluye y no pasa nada. Por tanto, la comunicación debe ser permanente, continua, y cuando se hace, el ciudadano responde, el ciudadano se implica y el ciudadano te deja atónito respecto a cómo toma conciencia de lo que es un servicio de gestión del agua en una población. Nosotros, por nuestra parte, a través de la asociación, a través de AEAS y luego a través de Aqualia, vamos a seguir incidiendo y haciendo acciones que lleven el servicio a todos los ciudadanos y a todas las ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que si todos pusiéramos nuestro granito de arena en cerrar el grifo a la hora de limpiarnos los dientes y etcétera, 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 seguramente nos iría mucho mejor. Pero bueno, todavía tenemos un largo recorrido y vamos a tratar de ir dándole solución, sensibilizando día a día. Estupendo. Pues vamos a dar paso ahora a Francisco Cubillo, que nos va a hablar sobre el cambio climático y es presidente del Grupo de Trabajo de I+D+I de AEAS, la resiliencia como factor clave en la gestión del agua,
y además es subdirector del canal de Isabel II. Así que vayan pensando las preguntas para más tarde. Adelante. No, esa no es la mía. Resiliencia, Cubillo. ¿Pondrá? Pues buenos días a todos. La verdad es que es un placer estar aquí y tener la oportunidad de encontrar a viejos amigos, que ya eso justifica el haber venido y sobre todo compartir ideas y experiencias con ustedes, que seguro que alguno acabará siendo amigo después de esto. La verdad es que el poder compartir opiniones, ideas, experiencias y alrededor de conceptos y planteamientos es una suerte, ¿no? Y yo lo que voy a hacer hoy es intentar compartir con ustedes cómo de importante es la resiliencia de verdad en la gestión del agua en el contexto urbano, ¿no? Y a veces cuando uno intenta compartir y entender, lo que acaba es entendiendo casi sus propios planteamientos, y es de lo que vamos a tratar ahora. La resiliencia puesta en el contexto de este foro, de la ciudad, la resiliencia en relación con el agua, del ciudadano y del compromiso, de los compromisos que están vinculados a ello o deben estar vinculados a ella, y el cambio climático como una de las amenazas. Resiliencia, hablar de resiliencia, pasar de las palabras a algo más concreto, que es de lo que yo querría, implica fundamentalmente el reconocer que fallamos y que podemos fallar en muchas dimensiones, interiorizar eso e incorporarlo a nuestra gestión. Mi amigo Juan Pablo Merino me ha recordado que fallamos, algo que todavía no he podido olvidar desde hace un par de semanas, pero gestionar, tratar e incorporar el fallo es de lo que trata resiliencia. Yo lo he resumido en este gráfico como una pérdida de funcionalidad, de forma genérica, que en el agua sería la pérdida del servicio, y decir, bueno, la resiliencia es la capacidad para recuperarse de un fallo. Ese es el primer enunciado de la definición, pero yo creo que hay que ir más allá. Es la capacidad de recuperarse del fallo dentro de unos determinados impactos, costes, daños. Lo que he puesto en rojo, todo ese tiempo que estamos perdiendo servicio o funcionalidad, es la medida de la resiliencia, del impacto y la capacidad, de alguna forma, lo que nos lleva, esta versión del PowerPoint me la ha liado, lo que nos lleva es a cuantificar esa superficie que está en rojo, o sea, la capacidad que tenemos para que ante un determinado fallo estemos sufriendo ese daño durante un tiempo con esa severidad. Y distintas capacidades lo que nos permitirán, distintas resiliencias, es gestionar o afrontar esa amenaza, esa perturbación con distinto daño, distinto impacto, distinta recuperación en tiempo y en costes. Y distintas capacidades implica distintas resiliencias. Pero estaba hablando de impactos, si hablamos. ¿Y cuáles son los impactos que sufrimos en la gestión del agua? Bueno, todos los vinculados con las amenazas, pero fundamentalmente restricciones durante periodos de sequía, discontinuidades en el servicio por la mañana o a cualquier hora porque no sale agua, presiones inadecuadas, problemas con la calidad del agua, que no cumpla la normativa de apto para el consumo, bloqueos en el saneamiento, inundaciones, impactos al medio ambiente, todo lo que tiene que ver con esa visión integral y completa del servicio. Esos son los impactos. Pero con esa definición de resiliencia ante una determinada perturbación o amenaza, y tenemos unas capacidades, lo que generaremos es para cada amenaza y la capacidad que tengamos de afrontarla un impacto, un daño. Hablar de resiliencia es esa visión global de nuestra capacidad de responder dentro de un daño a un impacto de una determinada severidad. Y los impactos hemos visto que eran muchos. Luego debemos medir nuestra resiliencia ante sequías de distintas severidades, con distintos daños,
ante las lluvias torrenciales, con las inundaciones, ante vandalismo, terrorismo, todo lo que puede suceder y ante todas esas posibles amenazas que podemos sufrir en la gestión del agua y que son para las que tenemos que estar preparados. La gestión de la resiliencia, de alguna forma, lo que implica es identificar qué es lo que queremos, cuánto queremos recuperar, cuánto impacto estamos dispuestos a afrontar ante determinado problema de una magnitud y cómo decidimos para ser capaces de tener esa resiliencia. Desde la planificación, desde el diseño de nuestros sistemas, que siempre nos preocupa el que sean robustos, redundantes, etcétera. Resilientes es una nueva dimensión. Hacer los diagnósticos, la planificación y la operación adecuada, pensando en esos parámetros de resiliencia, en relación con cuánto tiempo acepto estar sin agua, un municipio de 800.000 habitantes, 5.000, lo que sea. Esa es una definición para diseñar nuestro sistema y para planificarlo al futuro. ¿Cuánto quiero estar preparado para una sequía de mayor severidad como consecuencia del cambio climático? ¿Cuántas restricciones estoy dispuesto a tener que imponer y durante cuánto tiempo? Esos son los parámetros de diseño de resiliencia en los que tenemos que construir nuestros sistemas. ¿Cuánto tiempo quiero o cuánta población quiero que sea capaz de resistir o de afrontar con un daño ante un ataque a la calidad del agua en un determinado punto? Y sobre eso decidir, planificar y desde luego tener los planes de contingencia para que esos deseos, si tenemos las infraestructuras suficientes, los hagamos realidad. De alguna forma, esa definición de resiliencia, si se explicita, será un compromiso de la empresa para la situación actual o para los planteamientos de planificación hacia el futuro, pero también requiere un compromiso de los ciudadanos, que son los que van a sufrir fundamentalmente esos daños, a través de la participación, la implicación y todo lo que es objeto de este foro, ¿no? Los ciudadanos con su implicación, con su aceptación y las empresas con su compromiso y medido en parámetros cuantificables de resiliencia. Pero todo esto también suena bonito, pero medir capacidades sabemos que es muy difícil, ¿no? Es tan abstracto. Tener capacidad para... Bueno, pues ese es el reto de la resiliencia, ver cómo la cuantificamos. Y es verdad que alguien pensará, mira, las capacidades se miden por lo que consigues. Bueno, es verdad, eso no falla. Si analizamos lo que ha sucedido en el pasado y miramos los resultados de hechos de lo que ha ocurrido y los daños que se han producido y la capacidad que hemos tenido para afrontarla, como el ejemplo tristemente mencionado, que fueron 800.000 personas que solo estuvieron 5 horas. Y digo solo porque, dada la magnitud del problema, estamos orgullosos de que durara 5 horas. Pero fueron 800.000 personas 5 horas. Bueno, pues esa es una medida de lo que fuimos capaces de hacer ante ese problema y con los recursos y capacidades que teníamos. Pero claro, el problema es que medir la resiliencia es imaginar ¿qué podríamos hacer ante un problema distinto, de otra naturaleza, en otro contexto, con otras capacidades, con otros recursos? Eso es medir la resiliencia y definirla, lo que queremos, con lo cual estamos trabajando, aparte de hechos, con asunciones e hipótesis. Y este es un reto para cualquier cálculo ingenieril, en cualquier sistema y en el agua en particular, el cómo distinguimos los hechos de lo que asumimos y de las hipótesis sobre las que trabajamos. Si está claro lo que es un hecho y lo que es una asunción y lo que es una hipótesis, lo haremos bien, pero si lo confundimos estaremos generando entelequias. Las capacidades, ¿cómo construimos resiliencia? Bueno, pues trabajando sobre lo que son las capacidades fundamentales, los recursos de todo tipo, las tecnologías, los procedimientos y protocolos para afrontar problemas, el entrenamiento del personal en esas situaciones excepcionales, cosa a las que no estamos acostumbrados, porque damos por supuesto que todo funciona bien, porque en general funciona bien, como ha dicho también Juan Pablo, pero sabemos que a veces falla. Desarrollar esas habilidades, hacer simulacros, ya forma parte de nuestra idea, los simulacros de incendios ante edificio, que de alguna forma nos preparan. Bueno, pues en estos episodios tan dramáticos,
el entrenarse desde los simulacros es fundamental. Hemos estado a punto de entrar en sequía en Madrid hace unos meses, una sequía importante. Y yo me di cuenta que teniendo protocolos de los que nos sentimos muy orgullosos, actualizados, etcétera, no hemos hecho simulacros de cómo responderíamos. Y ahora que afortunadamente no la tenemos, yo defiendo el que hagamos un simulacro interno de ver cómo hubiéramos reaccionado, si hubieran funcionado las recargas, las campañas, el poner en marcha, el elaborar una normativa para promulgar un decreto. Todo eso es generar resiliencia. Desde luego, el mantenimiento de lo que tienes y la actualización de todos esos protocolos, procedimientos, etcétera, que estén preparados para si ese evento sucede mañana, ¿no? Por tanto, yo creo que la resiliencia es importante que diferenciamos la calculada en base a episodios sucedidos con capacidades determinadas, etcétera. La testada, que es aquella que de alguna forma hemos sido capaces de comprobar su cuantía en términos de impacto, daños, duración, etcétera. Y la estimada, que va a ser la más frecuente. Siempre debemos estar imaginando nuevos escenarios de cambio climático, es el caso más claro. ¿Cómo responderíamos? ¿Con qué daño? ¿Cómo queremos ser capaces de responder y qué necesitamos hacer para ser capaces de responder ante eso? Por tanto, yo creo que lo que es importante además es llegar a definir la comprometida, aquella que sea alcanzable, factible para esas hipótesis y con esas asunciones y a la que nos comprometamos y veamos qué es lo que hay que hacer para ello. O sea, hablar de resiliencia para mí es adquirir esos compromisos cuantificados, distinguiendo lo que es un hecho de lo que es una asunción, para no llamarnos a engaño. Y eso es lo que hacemos en el canal de Isabel II, de verdad. Estamos revisando y hemos implantado nuestros criterios de planificación de necesidades de infraestructura para atender a las roturas, para atender a los problemas de vandalismo, de calidad del agua, de posible terrorismo, ciberataques, como se ha dicho, etcétera, etcétera, definiendo y asumiendo que el fallo cero no existe, que tenemos que trabajar sobre la resiliencia para ser capaces de recuperarnos dentro de unos determinados ámbitos, y lo estamos haciendo con las consultas de los grupos de interés que de alguna forma alimentan esos sueños, esas expectativas, para que podamos determinar cuánto cuesta y si es factible conseguir recuperarnos ante esos problemas dentro de unas determinadas dimensiones. Trabajamos de verdad sobre resiliencia, construyendo nuestros procedimientos, actualizándolos, desarrollando tecnologías que nos permitan identificar que hay un problema para poder reaccionar lo antes posible, con protocolos de reacción sólidos que nos generen la confianza de tener acotado el problema. A veces ante problemas de calidad del agua lo que es importante es saberlo y aislarlo y luego poder recuperarlo, limpiando, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso forma parte ya de la cultura del canal de Isabel II y es una forma de compromiso con los ciudadanos de la Comunidad de Madrid para que seamos capaces de afrontar esas cosillas, como ha dicho Juan Pablo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada y ponente, que es Verónica Sánchez. Ella viene de la ciudad de Quito y es gerente de planificación EPMAPS, y su ponencia, Modelo de Sostenibilidad de EPMAPS Aguas de Quito. Adelante. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar el día de hoy aquí. Antes que nada quisiera agradecer a UCSI, al Foro de Ciudades, a IFEMA por la invitación. Es muy importante presentar las prácticas que se está haciendo no solo a nivel de Europa, sino también en Latinoamérica. Para ponernos un poco en contexto, del Ecuador nosotros tenemos 16 millones de habitantes, de los cuales el 16%, que son los 2,6 millones de habitantes, habitamos en Quito. Quito es una ciudad compleja, una infraestructura compleja, alargada, estamos entre valles, tenemos grandes volcanes y nevados alrededor, tenemos una altitud de 2.700 metros sobre el nivel del mar y una población que está situada en un 70% en urbana y un 30% en rural.
En lo que es la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito, como su nombre lo dice, somos una empresa pública 100% que pertenecemos al municipio de Quito. Ya tenemos 57 años de vida y actualmente, para un poco que conozcan de la empresa, nosotros somos 1.774 empleados. Producimos 225 millones de metros cúbicos al año, tenemos 240 fuentes, la mayor parte son superficiales, muy pocas subterráneas, básicamente es de nuestros glaciares y de nuestros caudales. Producimos energía, tenemos 23 megavatios de energía por la infraestructura que tiene la ciudad, tenemos 20 plantas de tratamiento y 621,000 clientes. Esto es importante porque estos 621,000 clientes son casi los 2,4 millones de habitantes que tenemos en Quito. La empresa, básicamente, tenemos una planificación que viene desde la Constitución de la República, de nuestra planificación municipal, el Plan de Ordenamiento Territorial, y una planificación empresarial que es estratégica, técnica, financiera, y que tiene, por supuesto, a largo y mediano y corto plazo. Tenemos un plan maestro que es hasta el año 2040, donde está marcada la cancha de lo que tenemos que hacer. Como ustedes saben, las empresas de agua tienen una infraestructura muy grande que tiene que preverse para las futuras generaciones. Dentro de este modelo, que lo llamamos, tenemos 3 pilares, que es la sostenibilidad financiera, económica, ambiental, también la eficiencia en la priorización de inversiones y en el control de costos, y calidad de nuestro servicio y, por supuesto, de nuestro producto, que es el agua potable. Dentro de esto tenemos el mejoramiento continuo. Nosotros no tenemos que inventarnos nada, cogemos las mejores prácticas, los estándares, las ISOs, las OSAs, y también es muy importante Aqua Rating. Fuimos la primera empresa en el mundo en certificarnos. Aquí Francisco nos puede validar, pues su nombre está en nuestro certificado. Estamos en un proceso de recertificación, y sobre esto tenemos buenas prácticas de gobierno corporativo y responsabilidad social. Dentro de lo que es la planificación, bueno, este es un resumen de nuestro mapa estratégico, no me voy a detener a explicarlo, solamente decir que dentro de las 4 perspectivas, todo lo que nosotros hacemos en los procesos internos de información y crecimiento se ven reflejados en nuestras perspectivas de resultados, sobre todo en lo que es mejorar la satisfacción de la comunidad y de garantizar y asegurar la disponibilidad de nuestros servicios. De este mapa estratégico, que tenemos nosotros 17 objetivos, más de 54 indicadores, aquí tenemos los más relevantes que se conoce dentro del sector del agua, en lo que es la satisfacción del cliente, que la medimos con un externo que hace un benchmarking con las empresas del Ecuador más grandes, que son de Cuenca y de Guayaquil. También nuestras coberturas, que son prácticamente universales. Esto no es una realidad del país ni tampoco de Latinoamérica, pero en Quito, gracias a Dios, lo tenemos. Tenemos sobre el 99% de agua potable y el 94% en alcantarillado. La continuidad del servicio, prácticamente tenemos los 365 días del año, las 24 horas, excepto cuando tenemos también algunas eventualidades que nos sucede a todos, por más que tengamos políticas de resiliencia y demás, nunca estamos exentos de estos temas. En lo que es calidad de agua, cumplimos con la norma ecuatoriana, que es la INE 1108, los 69 parámetros. Algunos de estos inclusive vienen a Europa para ser evaluados. En lo que es el agua no contabilizada, si bien nuestro indicador es alto, tenemos del 28,4, decirles que en la región de Latinoamérica y el Caribe es aproximadamente del 40 a 42%, así que es un indicador relativamente eficiente para nuestro contexto. La eficiencia en la cobranza y también empleados totales por 1000 conexiones. O sea, este es un indicador sí de eficiencia. Ustedes ven, en el año 2010 teníamos 5,32 y hoy tenemos 2,86, lo hemos bajado prácticamente a la mitad. En materia de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, pues bien, los lineamientos o digamos el paso a seguir nos lo ha puesto las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, que justamente se realizó en Quito en el año 2016. Eso un poco nos ha puesto en el mapa. He escuchado durante estas conferencias a varias personas que han asistido a este evento. Y bueno, el agua evidentemente no solamente se vincula a estos 12 objetivos que los he puesto ahí, que es un ejercicio de alineamiento que lo hemos hecho nosotros,
sino en realidad a todos los objetivos. No podemos hablar de ciudad, no podemos hablar de pobreza, de salud, si no estamos hablando de agua, y es una realidad. Dentro de los lineamientos que tenemos también, en Quito tenemos una ordenanza de responsabilidad social a la cual nos alineamos, la ISO 26000 de buenas prácticas, el Global Reporting Initiative. Nosotros hacemos nuestras memorias, es más, nuestra memoria de responsabilidad está por salir, la del año 2017, y va a ser certificada sobre los ODS. Lo hace una auditoría la empresa Deloitte. Y somos miembros de Pacto Global de Ecuador, es una red que está creciendo bastante bien. En los últimos años se han incrementado más de 60 miembros, es una red pequeña todavía, pero nosotros somos miembros pioneros de esta red. Lo que es nuestro modelo de sostenibilidad, nosotros nos alineamos a los 3 ejes: ambiental, social, económico. Trabajamos con nuestros grupos de interés, que los ven, que es el Estado, los servidores, el dueño, que es el municipio. Son 8 grupos de interés y trabajamos en 5 ejes, que los vamos a ver a continuación. Y sobre esto tenemos los lineamientos de comunicación, la innovación, la ética, la reputación, que siempre están presentes. Esta mañana se ha hablado bastante sobre buenas prácticas de infraestructura verde. Nosotros dentro de este eje, que es Compromiso Planeta, trabajamos muy duro en lo que es conservación de cuencas. Tenemos un fondo de agua que se creó en el año 2000, es un fideicomiso para 80 años y realmente es una estructura de organización multi-stakeholder. No solamente está la empresa pública, nosotros que aportamos con más del 80%, sino también está la empresa privada y organismos como The Nature Conservancy, que también son parte del directorio de este fondo. Con autogestión, el FONAC trabaja en 4 programas importantes. Uno de estos es la gestión del agua, el área de conservación hídrica, la recuperación de cobertura vegetal y educación ambiental. Nosotros también hemos adquirido más de 20.000 hectáreas de páramo. Nosotros tenemos que trabajar mucho por cuidar nuestra materia prima, aislarla de toda la intervención humana que pueda haber, o también de los animales y de todo lo que puede causar desastres en nuestras cuencas. Otro efecto importante es la hidroelectricidad. Como les mencionaba, nosotros tenemos 23 megavatios que producimos actualmente, que son autoconsumidos, y que lo que nos queda de excedente lo comercializamos en el mercado mayorista, pero tenemos proyectos nuevos a futuro, el ramal Chalpi, que los estamos construyendo en este momento, que nos va a proveer de agua hasta el año 2040 a la ciudad de Quito. Produce 6,7 megavatios, y el gran proyecto Vindobona que tenemos, que lo voy a presentar en la siguiente lámina, tiene un potencial de 43 megavatios. Con esto nosotros tendríamos un potencial de 73,7 megavatios, que es realmente un potencial importante. En algún momento hablábamos de que en conjunto con otros proyectos como el metro que se está desarrollando en este momento, podría utilizarse esta energía para que pueda ser sostenible también el metro en la ciudad. La descontaminación de los ríos realmente es una deuda que tenemos no solo como empresa, sino como ciudad a los quiteños. Apenas tratamos el 1% de nuestras aguas, pero tenemos un proyecto ambicioso, que es justamente el proyecto Vindobona, que es toda la parte norte de la ciudad y de las parroquias rurales. Este es un proyecto muy costoso para nosotros, desde 900 millones más todo el financiamiento, que sería alrededor de 400 millones más. Entonces es un gran reto. Al momento, como les decía, de la ciudad estamos construyendo un metro, pero esto creo que sería el siguiente gran proyecto que tiene que realizar la ciudad de Quito. Actualmente estamos solamente interviniendo el sur, y con esta administración dejaríamos nosotros descontaminado el 100% del sur, pero evidentemente se completa el ciclo con todo el proyecto Vindobona. Dentro del eje de consumo responsable, nosotros hemos trabajado duramente en campañas, es algo que se lo hace permanentemente, lo hemos hecho durante muchos años. Ustedes ven ahí una línea desde el año 2000 a la fecha, hemos bajado 10 metros cúbicos por conexión al mes en nuestros clientes. Sin embargo, es un reto grande todavía. En ciudades como Bogotá o en México, en Monterrey, consumen sobre los 15 metros cúbicos, que es una cantidad bastante eficiente, y es a donde nosotros queremos ir con proyectos como, por ejemplo, los dispositivos ahorradores. Tenemos un proyecto piloto que queremos, a través de una ordenanza, realmente ya expandirlo a toda la ciudad,
Esto nos permite crear un ahorro más o menos del 15% con estos dispositivos, y si esto se lo hace a través de una ordenanza y se lo hace ya a toda la ciudad, podríamos ahorrar bastante. Creo que las empresas de agua somos las únicas empresas que hacemos campaña para vender menos nuestro producto, y lo hacemos no solo por responsabilidad con el ambiente, sino también para garantizar el agua para nuestras futuras generaciones. También tenemos, como les hablaba, estas campañas. Tenemos un Aquamóvil, que es una nueva iniciativa que tenemos para acercar a los ciudadanos a nuestra empresa, que conozcan lo que hacemos. Realmente toda la tubería, toda la infraestructura está escondida, la gente no lo ve, no lo percibe, no solamente una realidad nuestra, sino que veo que también sucede acá. También hemos hecho cambios en nuestras facturas para que la gente vea cuánto está consumiendo. No relaciona mucho los metros cúbicos, pero hemos puesto un semáforo en relación a lo que nos dice la OMS, que deberíamos consumir 15 metros cúbicos por familia, en una familia de 5 personas. Entonces esto nos da un indicativo de cuánto es lo que deberían consumir, y ha tenido realmente un impacto positivo en la gente. Está pensando en cuánto está consumiendo, y que la empresa se está preocupando porque paguen menos, a pesar de que nuestra agua es bastante barata. Este es nuestro programa de inversiones. En nuestro plan estratégico hasta el año 2021 tenemos previsto 403 millones de dólares, pero hasta el año 2040, básicamente con el proyecto de descontaminación, tenemos una inversión prevista de 3.500 millones de dólares. Son valores bastante grandes. Para esto nosotros tenemos que generar alianzas público-privadas, estratégicas. En el momento hablábamos también de bonos verdes, y así necesitamos nosotros las multilaterales también para poder financiar nuestros proyectos. En lo que corresponde a buena vecindad, nosotros tenemos convenios con las comunidades que están cerca de nuestra infraestructura. Hacemos asistencia técnica a los GAD, que son los gobiernos autónomos descentralizados, y trabajamos también con las juntas de agua. Las juntas de agua, si bien son menos del 3% dentro de la ciudad de Quito, son alrededor de 100 juntas de agua con las que nosotros también tenemos que trabajar. En lo que es gobierno corporativo y transparencia, el día de ayer hablaban justamente de los niveles de gobernanza que deben tener las ciudades, y en sí las empresas públicas, y Quito no es la excepción. Nos hemos preocupado en Agua Potable por tener una estructura de gobierno adecuada. Tenemos 5 ejes, que no solo es la estructura de gobierno, sino también la responsabilidad, la equidad, transparencia y rendición de cuentas, que lo hacemos a la ciudadanía con nuestras memorias de sostenibilidad. Y bueno, en temas de gobierno, básicamente es desde la cabeza hacer realmente un efecto de cascada hacia todos nuestros servidores para poder actuar de la misma manera, ¿no? Aquí yo les he puesto 2 indicadores financieros, porque hablar de gobierno corporativo puede ser como algo muy, no esotérico, pero sí como muy alto nivel. Pero realmente cuando vemos que esto genera valor en una empresa, no la destruye, sino más bien genera valor, lo vemos en nuestro WACC, en nuestro valor económico, que es de 52 millones en el año 2017, vemos que realmente estamos trabajando para construir valor dentro de nuestra empresa. En lo que es el talento humano, usted sabe, son la base de toda empresa, de toda organización. En lo que es el clima laboral, en los últimos años hemos trabajado para mejorarlo sustancialmente. Tenemos programas de seguridad y salud ocupacional, desarrollo de talento humano, derechos humanos, capacitación, todo esto que nos apoya para mejorar nuestro clima laboral. Y todo esto que les he comentado específicamente en lo que son los indicadores, en toda esta cultura de reporte que tenemos dentro de la empresa, se ve reflejado en un esquema de remuneración variable. Aquí cada una de las gerencias firma acuerdos de gestión con la gerencia general, y en base a un score bastante exigente y al cumplimiento de objetivos, nuestros servidores reciben una remuneración adicional al año. Esto como compensación a todo el arduo trabajo que se realiza. Aquí tenemos algunas Verónica, por favor, y reconocimientos que Verónica, hemos tenido, por favor, vamos terminando. Sí, ¿vale? Un minuto. Que hemos tenido en temas de sostenibilidad. Nos va a detener solamente era un pantallazo. Y finalmente decirles que nosotros estamos encabezando la mesa de agua y saneamiento dentro de los ODS de Pacto Global, que está promoviendo esta iniciativa. Es un espacio donde nosotros nos sentamos tanto con la empresa privada como pública para poder generar proyectos que generen valor y que coadyuven
digamos, a la gestión del agua. Hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a dar paso ya a nuestro último ponente, Álvaro de la Fuente, que es concejal de Medio Ambiente y presidente de Aguas de Cádiz. Bienvenido. No sé si esto... Bueno. A ver si lo puedo apoyar. ¿Puedo? No sé, bueno, tú no necesitas, bueno, pues no, lo único que tendrías que ponértelo aquí encima y te lo sujetas sino con... Bueno, con la mano. Tranquilamente. A ver si puede ir aquí. Es que esto... Eso, y a ver si te puedes apoyar. Ay. Es que está aquí. Ya venía a liarla. Ay, Ya tenía que aparecer yo. Gracias. Nada. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, agradecer a la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, al Foro de la Ciudad, de la oportunidad que nos da de contar la experiencia de los 2 últimos años, 3 de la empresa municipal Aguas de Cádiz. Les reconozco que en las últimas semanas, últimos meses, nos resulta especialmente agradable contar la experiencia, puesto que ya no es como hace un año o 2 en las que, cuando teníamos la oportunidad de contar qué hacíamos, pues contábamos más bien intenciones, proyectos, y ahora ya podemos contar hechos, realidades en un altísimo porcentaje. Les pongo en situación, desde el año 95, que se separan los servicios de agua y electricidad en Cádiz, pues Aguas de Cádiz es una empresa pública, la titularidad es 100% pública, y gestionamos el abastecimiento y el saneamiento en Baja, porque estamos consorciados con otros municipios que estamos bajo el abastecimiento de los 2 embalses de la Sierra de Cádiz que nos abastecen. Cádiz es una ciudad mediana en población, somos 120.000, pequeña en superficie, apenas 12 kilómetros cuadrados, los que gestionamos pues aproximadamente 180 kilómetros en canalizaciones de abastecimiento y otros 180 más o menos en saneamiento. Disponemos de una plantilla de 55 trabajadores y bueno, y tenemos la depuración la hacemos a través de una empresa intermunicipal entre la localidad vecina de San Fernando y Cádiz, que es la que hace el tratamiento de las aguas residuales. Hacemos una defensa clara y muy clara de la gestión pública del ciclo integral del agua, somos coherentes luego en los hechos, entendemos el agua como un derecho humano, como un bien básico, vital, escaso también. Una empresa es pública no solo por la titularidad, porque, vale, sí, el socio único es el ayuntamiento, tiene el 100%, pero entendemos que una empresa pública debe ser también participada, debe ser transparente, debe rendir cuentas, evidentemente también debe ser sostenible económicamente. Y bueno, lo que nos encontramos hace escasamente 3 meses, presentábamos el primer plan estratégico a 10 años. La empresa llevaba desde el año 95 trabajando independientemente pública, pero nunca había elaborado un plan estratégico ni un plan director de infraestructura. Algo que, bueno, hace 3 años pues ocurrirá en más sitios, entiendo, ¿no? Hubo un cambio de gobierno, cuando hay un cambio de gobierno pues encuentras cosas que estaban bien, cosas que estarían mal y cosas que estarían regular. En el caso de Aguas de Cádiz lo que nos encontramos fue prácticamente la nada, más que encontrar... casi no se podía valorar porque apenas había documentación de lo que se había hecho, pero porque realmente había una intencionalidad de no contar y de ser muy poco proactivo, había muy pocas iniciativas llevadas a cabo y bueno, partíamos de casi no tener registro y de casi como tener que empezar de cero en una empresa pública. El enfoque que se le dio al plan estratégico ya era de entrada totalmente participativo, todas las patas en las que se iba a sustentar ese plan estratégico pues pasaban por procesos de participación ciudadana en la que valorábamos algo que entendíamos muy importante, que es la participación en general, y no es el caso de Cádiz en particular, creo que ocurre en todas partes, viene muy mermada. Es muy difícil que la gente participe en algo, una institución te llama a participar en algo y la verdad es que el éxito siempre es relativo, o sea, que se junten 30 personas para algo que quieres contar, para algo que quieres que participen o que aporten, pues ya casi es un logro en cualquier sitio.
para llevar a cabo el plan estratégico y todo lo que va adentro, que luego repasaré rápidamente, pues llamábamos a todos los colectivos que podían estar involucrados, todo tipo de tejido asociativo, vecinal, de asociaciones de consumidores, colegios profesionales, instituciones, pues la universidad, los partidos políticos. Bueno, hacíamos una recopilación de todo lo que nos aportaban y después había un compromiso de devolver toda esa información pormenorizadamente de qué cuestiones dentro de la pata del plan estratégico que se estaba tratando habían sido contempladas en el plan concreto y cuáles no. ¿Por qué? Porque si ya es difícil hacer participar a la gente, hacerla participar y luego no rendirle cuenta es todavía martillar más y debilitar más la participación, porque si voy a un sitio al que me llaman, que somos conscientes de que cuesta mucho ir a los sitios, es un hecho a la vista de la participación conseguida, si además luego a lo que vienen a aportar no lo ven reflejado de ninguna manera, ni siquiera ni para bien ni para mal en lo que hace, pues evidentemente es como, ¿para qué me voy a molestar? Pues eso para nosotros era fundamental y lo llevábamos a cabo en todos los procesos. Situación anterior del plan estratégico, pues bueno, la repaso brevemente, pues no había planes de mantenimiento de redes, la información recabada no se procesaba ni analizaba, se cubrían funciones importantes en la empresa con trabajo a través de trabajadores en empresas de trabajo temporal. Evidentemente eso fue borrado de un plumazo y se procede en puestos que son importantes y estructurales en la empresa, pues los pertinentes procesos de igualdad de mérito, capacidad y demás. O sea, una situación bastante increíble a la que nos encontrábamos. Ausencia de comunicación interna entre las distintas áreas y, por supuesto, externa. Eso además te lo cuentan las distintas encuestas que se hacen de participación, de satisfacción y tal, pues ves el grado de conocimiento que hay de la empresa y la gente no sabía ni si gestionaba el agua en la ciudad, si era provincial, si solo el abastecimiento. Había un desconocimiento enorme porque la empresa no había tenido una preocupación de contar lo que hacía. Recursos tecnológicos sin documentar, no había organigrama ni relación de puestos de trabajo. Bueno, y se plantea también un plan de infraestructura, puesto que durante muchos años nos encontramos persistentes inundaciones muy recurrentes en los mismos sitios, y no solo eso, sino que además vemos que la población es consciente de malas ejecuciones. O sea, cosas absurdas como no se le da suficiente pendiente a una tubería que crea más inundaciones, mala elección de los caudales. Bueno, un gran cúmulo, ¿no? Y se propone un plan de infraestructura, pues optimizar y simplificar la sectorización de la red. Objetivo de vertido cero, que es algo que puede sonar bastante alarmante, pero era una realidad en Cádiz que bajo lluvias muy fuertes se podían producir posibilidad de vertido al no dar abasto la red para devolver el agua a la estación depuradora. Bueno, trabajos enfocados, ya digo, a los problemas de inundaciones y incidiendo en una red separativa que no cumplía su función verdadera separativa entre pluviales y residuales y demás. Nos planteamos distintos retos, entre otros, pues retos sociales. Tampoco había un trabajo demasiado desarrollado. Bueno, pues a través de, cogiendo lo que dice el Defensor del Pueblo andaluz, con un acuerdo plenario también y de los procesos de participación, pues se saca adelante un procedimiento de garantía del agua. ¿Por qué? Porque en Cádiz realmente y efectivamente había posibilidades de que familias en dificultades económicas, y Cádiz es un lugar lamentablemente crítico para esto porque tiene pues cerca de un 30% de paro y en el caso juvenil pues supera el 50%, pues familias en dificultades económicas estaban en riesgo de sufrir cortes de agua, sufrían cortes de electricidad. Los de agua son bastante menos probables, pero estaban en esa situación que se daba. Pues se plantea un procedimiento de garantía del agua, un fondo social solidario que por primera vez lo sufraga Aguas de Cádiz y bueno, todo esto se hace evidentemente a través de los servicios sociales, que también mejora la gestión de los servicios sociales, puesto que hace que un procedimiento que se otorga para 12 meses evita también el trance también de tener que acudir cada mes o cada 2 meses a los servicios sociales, se evitan colas. Planteábamos también retos medioambientales. Retos de hidroeficiencia. En Cádiz la gente pues va por la calle y le dice, ¿sabe que se está baldeando y que se está regando los jardines con agua potable? Y se echan las manos a la cabeza y dice, ¿eso cómo puede ser? Todo agua potable. No es nuevo de ahora, llevamos haciéndolo toda la vida. Toda la vida se ha regado y se ha baldeado con agua potable y no se ha planteado ninguna alternativa en todo este tiempo. No sé si yo creo que hubo tiempo, pero bueno, llegamos a un punto en que hay que plantearse vías de hidroeficiencia.
Planteamos una primera ya ejecutada y para inauguración ya en esta próxima semana, la que viene, ya está todo terminado, que es, a ver, tenemos 2 piscinas municipales, todos los días las piscinas renuevan un porcentaje de agua, 2 depósitos, y los camiones cisternas que tienen que baldear la ciudad van a esos 2 depósitos porque es agua que es útil para esa labor. No en el caso del riego, por ejemplo, pero sí en el del baldeo. ¿Y qué se consigue? Pues que si necesitamos 180.000 metros cúbicos de agua al año para baldear y en los depósitos caben 18.000 al año, pues ya estamos avanzando un 10% en agua reutilizada. Era algo que no se había puesto en práctica, ya está en práctica. Medida paralela. O sea, esa ya acaba de para inauguración, otra en curso. En curso, pues, conocíamos que en el subsuelo de la ciudad pues había como un lentejón a unos 50 metros de profundidad, pero en los estudios que se habían hecho de esa bolsa de agua, que viene a ser más o menos como de 1,5 hectómetros de agua que pudiera ser aprovechable, como cuatro años de baldeo, evidentemente, con estudios de sostenibilidad, que no, hablando en números muy brutos, ¿no? Pero en ese estudio se había visto que a 200 metros había probabilidades de un acuífero que viene de la zona de la bahía. Muy bien, se ha trabajado sobre eso, se han hecho unos sondeos electromagnéticos y es una posibilidad que hay también, no en este caso de reutilización, pero sí de encontrar otra fuente para las mismas tareas de las que estamos hablando, de baldeo, de riego. Y una tercera, que es que la estación depuradora que he comentado antes, que es de gestión intermunicipal, no tiene un proceso terciario del agua. El agua va allí, va a la depuradora y luego va pues al mar. No tiene un retorno. La localidad vecina se preocupó durante un par de décadas de construir una red que no tiene terminal, pero la tiene avanzada en gran parte. Sin embargo, en Cádiz no hay ni 1 metro construido de red para terciario. Si hay una posibilidad de crear unos depósitos en la entrada de Cádiz, igual para la misma función de baldeo, pero es otra línea de actuación y por lo pronto ya se puede avanzar también en preparar la depuradora para esos fines. Son 3 medidas de hidroeficiencia que no se habían llevado a cabo. En medioambientales también reducción de los consumos de energía. Bueno, ya nada más que tocando los contratos de la luz que había, ya había un ahorro enorme en la facturación. O sea, nada, ya sin poner medidas ni siquiera de renovables ni de nada. Simplemente mirando la documentación y viendo qué es lo que estamos pagando en los contratos. Bueno, ahí encuentras un ahorro, pero se podía hacer mucho más. Hace cuestión de 2 semanas inauguramos algo que no es nada nuevo. O sea, inaugurar placas solares no es una novedad. Hay gente que ya lo hacía hace 25 años. Vale, pero es que en Cádiz no había. Pero es que el edificio de la eléctrica y de agua de Cádiz no las tenía y se podía hacer. Y era una medida que autoabastece los edificios y no estaba. Ya se ha llevado a cabo y con eso hay pues otro ahorro. Y que se amplíe también, en el caso de eléctrica, las subestaciones eléctricas para que se autoabastezcan e introduzcan, y también en las estaciones de bombeo de aguas de Cádiz para abastecimiento. E igualmente los vehículos, esto evidentemente tampoco es ninguna novedad, pero no lo había, pues recientemente adquisición de vehículos que son eléctricos, porque en el mismo edificio de la eléctrica hay electrolineras y están en experiencia piloto en 2 puntos de la ciudad donde tampoco lo había. Retos económicos también. También a través de un acuerdo de pleno que planteaba una cosa bastante interesante, que es que la tarificación del agua en Cádiz no atendía a un criterio de número de habitantes por vivienda. Sí se emplea ese criterio en otras ciudades. En el caso de Cádiz, pues no se tenía en cuenta y se entendía que tenía que atenderse a eso. Pero claro, había que trabajar una propuesta que fuera sostenible económicamente. Pero nos encontrábamos con más cosas. Dijimos, bueno, vamos a ver, ¿cuándo se ha estudiado aquí la estructura tarifaria? La respuesta pues ya casi la he dado antes. Se ha ido parcheando poco a poco, ha habido modificaciones, se han cambiado, pues los precios se han ido adaptando a los que nos venían ya impuestos, vale. Pero se le ha dado una vuelta a esto y encontrábamos unas diferencias que hacían que fuera una tarificación nada redistributiva, nada justa. Y es que, por ejemplo, pues encontrábamos que las comunidades pues se les aplicaba solo el caudal por una vez, cuando a cada vivienda individual que tiene un contador individual se le aplica su caudal. O sea, porque por uno en comunidades que a lo mejor tienen 400 viviendas, claro, y ahí decía la gente en Cádiz, es que en las comunidades se paga menos. Claro que se paga menos, pero no era una cuestión de hacerle pagar más a las comunidades, sino de seguir escarbando y ver que salió una pregunta en un proceso de participación que decía, oye, en mi bloque, que somos una comunidad, que eso casi te viene impuesto, porque bueno, si el bloque se hizo en el año 85 y pusieron un contador comunitario, pues tú qué vas a hacer, ¿no? Que es lo que tiene, aunque la ley del 91 diga que no se pueden construir y que hay que quitándolo, pues tampoco a lo mejor se ha ayudado lo suficiente y en esa situación están. Y dice, pues yo tengo un vecino que tiene un montón de agua, me consta que tiene un montón, y digo, vamos a escarbar un poco. Y sacamos un dato que fue, la verdad es que
tremendo. Y decir, no, vamos a hacer un muestreo, vamos a coger todos los suministros que hay. Tenemos 700 comunidades, 17.000 viviendas de las 50.000 que hay. Un tercio son comunidades. Bueno, pues el consumo de agua era un 29% superior al de las individuales. O sea, línea de campaña fuerte de responsabilidad sobre el agua. O sea, es un dato tremendo. Y iba de la mano a esa nueva estructura tarifaria que iba a limar esa injusticia. También trabajamos pues, con el plan director en un nuevo canon de obra. En el caso de Cádiz se han estado utilizando lo que se le cobra al ciudadano por canon de mejora, se ha estado utilizando para pavimentar durante años. Eso es muy socorrido para cuando llegan las elecciones. Te pones a pavimentar calles y al final lo que hay debajo, pues encontramos lo que hay ahora: inundaciones, roturas y un aumento de llamadas al servicio de avería, cuando lo que hay que trabajar precisamente es lo contrario, para llamar cuantas veces menos a las averías. Supongo que me queda poco tiempo. Ya, un minutito solo ya. Voy abreviando. Bueno, retos técnicos también, evidentemente. Con tecnología he comentado un poco por encima, pero sostenible y menos contaminante. Nuevas herramientas con las que también trabajamos ya, informática, de modelación de red, información geográfica y telemedida y telecontrol. Bueno, y voy cerrando. A ver, también nos encontramos un pequeño problema. Ahora llegamos a final del año 16, no del 17, bueno, el del 17 están ya ahí los números, pero llegamos al final del año 16 y nos encontramos que después de todo esto, y después de haber metido bastante la uña en cómo hacer la empresa económicamente más eficiente, nos encontramos con que tenemos beneficios. Pues no está bien eso de que las empresas públicas tengan beneficios. Las empresas públicas, si tienen beneficios, es que a lo mejor a alguien se le puede ocurrir en la ciudad que a lo mejor el agua hay que bajársela. O sea, ¿qué hace la empresa pública teniendo beneficios? Bueno, es algo que te sobreviene si llevas un año en el que has quitado situaciones que eran, por un lado, absurdas, que no voy a entrar a comentar, y te encuentras con que en una cifra de negocio de 16 millones tiene 800.000 euros de beneficio. ¿Qué haces con eso? Bueno, ya sabemos, ¿no? O va al socio único que es el ayuntamiento o te lo queda para reinvertir. Nos lo quedamos para reinvertir y incidimos en potenciar fuertes campañas. Campaña de prevención contra el enemigo público número uno que nos hemos encontrado, que ahora son las toallitas desechables. Y más cuando hay supermercados que las anuncian como biodegradables. No, bueno, pues a lo mejor biodegradables dentro de 30 años, pero desde luego disolverse no se disuelve y a la vista están las bolas que sacamos de la tubería. Pues fuerte campaña. Es que el 40% del residuo sólido que se saca viene de las toallitas y va en un aumento disparado. Campaña también en favor del agua del grifo. Bueno, vengo acompañado de una jarra y una botella que forman parte de un concurso que hicimos de diseño para potenciarlo. La repartimos, involucramos a instituciones para las charlas, a la hostelería. Tenemos más de 80 bares y restaurantes que se han animado a la campaña, y también en reparto individual, en donde vamos contando un poco el porqué de las campañas. Bueno, en el caso del agua del grifo sí es cierto, son como 50 veces más baratas que el agua en botella, creo que se había comentado por encima. Y terminando, me encuentro aquí una cosa que me ha notado sobre la marcha, porque creo que es recurrente, nos ocurre a nosotros también en Aguas de Cádiz, aunque tratamos de trabajar en el sentido de invertirlo. El techo de cristal, aquí volvemos a ser un 84% hombres en esta mesa, ocurre en todos los espacios de decisión. Las mujeres son, en muchos lugares del mundo han sido las protagonistas de las luchas por el agua. Ocurre mucho en varios países de Centroamérica y de Latinoamérica, en las que mujeres han sido protagonistas. Sin embargo, en los espacios de decisión, y ya digo que nos ocurre a nosotros porque mi comité técnico creo que son todos hombres, y el Consejo de Administración pues prácticamente también, encontramos esa brecha en la que las mujeres no han accedido todavía a esos espacios de dirección, y también creemos que es una línea importante sobre la que trabajar. Y bueno, me voy a quedar aquí, que creo que ya me he pasado más rápido. Yo creo que es una buena forma de acabar, Álvaro. Totalmente de acuerdo contigo, que las mujeres podemos hacer mucho. Entonces, bueno, pues si les parece, ahora mismo se nos va a marchar ya nuestro ponente, Fernando Morcillo, tiene que coger el avión. Le agradecemos su presencia, así que hasta la próxima, Fernando. Entonces, ahora vamos a dar paso ya a lo que son las preguntas de ustedes, quien quiera plantear. Sí, por favor, preséntese y, bueno, plantee la pregunta. Buenas tardes. Manuel Gil,
Vengo representando a la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, con oficina que tenemos en Madrid, pero que, como se ha comentado, aglutina 30 ciudades, todas las capitales iberoamericanas y las ciudades más importantes también, ¿no? Mi comentario iba, aunque se ha comentado en alguna de las ponencias, pero tiene que ver con el tema de la gestión integral de la cuenca, ¿no? La representante de Aguas de Quito mencionaba cómo la ciudad de Quito coge aguas de glaciares y de fuentes superficiales, ¿no? También en el caso de Cádiz, de esa posible ubicación de un lentejón de agua que puede ser utilizado para baldeo y demás, ¿no? Y yo creo que es importante, aunque se ha comentado también, la importancia que tiene, pensando un poco en el tema de resiliencia, cambio climático y demás, el hecho de que nos encontramos con situaciones como puede ser la de Quito, que qué ocurre si esos glaciares se disminuyen o desaparecen, ¿no? En el caso de Madrid, ¿qué ocurre con nuestros embalses de la sierra en épocas de sequía, como comentaba Francisco Cubillo, que hemos estado a puntito de una? ¿Qué ocurre si volvemos a tener episodios de sequía reiterados? Es decir, que ese manejo integral de la cuenca no va a pasar solo por una mejor gestión de la infraestructura de agua, mejor recuperación de agua utilizada, sino que tenemos que empezar a pensar también en unos escenarios de auténtica escasez del recurso, ¿no? ¿Y su pregunta cuál sería? No, la pregunta sería, iba más enfocada sobre todo al tema que conozco más de Madrid, es que ese gran acuífero terciario, hasta qué punto estamos sobreutilizándolo en este momento o estamos todavía dependiendo en gran medida del agua de la sierra, ¿no? ¿Puedo? Adelante. La verdad es que es un tema que nos lleva preocupando desde hace tiempo y creo que lo tenemos razonablemente bien enfocado, ¿no? Probablemente por la necesidad que se ha puesto de manifiesto en los distintos episodios de sequía que nos han ido apareciendo y que cada uno ha aparecido con mayor severidad de los registros anteriores, con lo cual nos obliga a pensar que tenemos que ser capaces de afrontar una sequía como la sucedida y una de mayor severidad. Y hemos pensado en los recursos. Bueno, lo primero que hicimos cuando acabó la sequía del 92 es hacer un manual de gestión de sequías que nos permitiera estar preparados para no improvisar en el caso de una nueva sequía. Y al definir ese manual, lo que nos dimos cuenta era de la importancia de asignar cometidos diferenciados a las distintas fuentes de recursos. Ya has hablado del acuífero terciario detrítico y